Palacio de la Cité, residencia y sede del poder de los reyes de Francia desde el siglo X hasta el siglo XIV, alberga la Concergerie y la Santa Capilla, agrupadas en su nueva sede del Palacio de Justicia. Está considerada como uno de los mayores logros del periodo radiante de la arquitectura gótica francesa. Fue encargada por el rey Luis IX de Francia para albergar su colección de reliquias de la Pasión de Cristo, destacando de entre todas ellas la más importante de la cristiandad medieval, la corona de espinas, adquirida en 1239 por una cantidad que supera bastante el coste total de la construcción del propio edificio. Conserva una de las colecciones de vidrieras más importantes y extensas del mundo de todo el siglo XIII. Junto con la anteriormente citada, la cercana Concergerie, la capilla ahora se utiliza como museo por el Centro Francés de Monumentos Nacionales. El exterior del edificio presenta muchas de las características típicas de la arquitectura radiante. Tiene contrafuertes profundos, coronados por pináculos, frontones abombados en torno de la línea del techo y grandes ventanales subdivididos por tracerías de barras, que consiste en un recurso arquitectónico, mediante el cual los huecos se dividen en elementos de piedra para sujetar los vidrios. La división interna entre la capilla superior y la inferior está marcada, vista desde el exterior, por una hilada de cuerdas. Las ventanas góticas ojivales lobuladas de la capilla baja son bastante más pequeñas que las de la capilla superior. El exterior, a pesar de que tiene algo de decoración, es relativamente sencillo, simple y austero. Carece de arbotantes, no tiene esculturas importantes, tan solo algunas esculturas exentas y aisladas, y las gárgolas de los tejados. Tampoco da una mínima idea al visitante de la magnificencia que se va a encontrar al pasar al interior. En el siglo XIX se pensó, como en otros tantos edificios del París medieval, que la obra era del maestro albañil Pierre de Montreuil. Recientemente ha sido atribuida a Jean de Chelles o Tomás de Cormont. Otros dicen que quizás a un maestro albañil no identificado de Amiens. Se compone el frente occidental de un pórtico de 2 niveles de altura, bajo un rosetón gótico flamígero instalado en la capilla superior en el siglo XV. Hay un arco apuntado en la parte superior, debajo una ventana óculo y una balaustrada alrededor de la parte inferior del tejado. La estatua de la Virgen, patrona del santuario, colocada en el parteluz y bajo el tímpano de Cristo bendiciendo a la Virgen y un ángel coronándola, dan paso a la capilla de la planta baja, llamada pequeña, por tener una altura inferior a la de más arriba. La decoración escultórica de este portal, lo mismo que la policromía restaurada del interior, datan de la campaña decimonónica. Durante el periodo revolucionario de finales del siglo XVIII, la Santa Capilla, símbolo del derecho divino de los reyes, sufrió numerosos desperfectos. Los vitrales, sin embargo, prácticamente se mantuvieron intactos. Comenzó una gran campaña de restauración en el año 1846. El edificio actual se debe a esa época. Las flores de lis de Francia, sobre fondo azul de las bóvedas, se alternan sobre las columnas con las torres de Castilla sobre fondo púrpura, armas de la Reina Blanca de Castilla, madre de Luis IX. La bóveda rebajada se sostiene mediante unos codales calados que unen las columnas de las naves laterales a las paredes de los lados. Están decoradas con arquerías ciegas trilobuladas y 12 medallones, en los que figuran los apóstoles. Las columnas interiores alternan el azul y el rojo, representando cada una a las 2 familias reales de las que desciende el rey Luis IX. Las azules con flores de lis aluden a la dinastía Capeto, a través de su padre, y las columnas rojas con castillos
al reino de Castilla, por parte de su madre Blanca de Castilla, hija del rey Alfonso VIII de Castilla, y de su esposa la reina Leonor de Plantagenet. La arquitectura robusta y poderosa de esta capilla inferior sirve de soporte a la superior y a sus inmensas vidrieras. Desde el principio, las reliquias se situaron en la capilla superior para su veneración. Solo el rey y sus allegados, así como el colegio de canónigos encargado de los oficios, accedían a ellas, a través de la terraza exterior que se comunicaba con el palacio. Esta capilla, en un principio, tenía solo el paso abierto para la gente común y para el servicio que trabajaba dentro del palacio. Durante la gran restauración realizada por los arquitectos Félix Dubán y Jean-Baptiste Laxus entre 1855 y 1867, se retocaron muchos elementos decorativos esculpidos de la parte alta y el techado de la capilla. Durante este periodo se sustituyeron la mayoría de las gárgolas. El mural de la Anunciación es uno de los más antiguos de París. Se encuentra en la parte posterior de la capilla inferior, sobre una puerta que antiguamente conducía a la torre donde se guardaba el tesoro de Chartres, archivo real. Cuando el rey Luis IX adquiere la Santa Corona de Espinas en 1239, al emperador de Constantinopla, Balduino II, este le exige un marco digno para esta reliquia, un relicario monumental, la Sainte-Chapelle o Santa Capilla. Este rey constructor legó diversas edificaciones. En el ámbito militar fue responsable de las fortificaciones de Angers y Aigues-Tortes. En arquitectura civil fundó el hospicio de Quinces-Mins y restauró el Hospital Hotel Dieu, y en arquitectura religiosa fundó la abadía de Royamun. También en Saint-Denis encargó las obras del complejo sepulcral. La capilla superior es como un gran paraíso de colores. Da un lugar privilegiado a las vidrieras, y la piedra parece haber desaparecido. Viene a ser como un verdadero relicario monumental, y como tal está decorado suntuosamente. Las vidrieras y las esculturas se complementan entre sí para glorificar la pasión de Cristo y dar la impresión de acceder a la Jerusalén celeste, bañada de luz y color. Tiene una altura de más de 20 metros. Podría albergar un edificio de 8 plantas. Las 15 vidrieras permiten contar más de 1113 escenas. Cuentan la historia de la humanidad desde el Génesis a la resurrección de Cristo. 14 de las vidrieras representan episodios bíblicos. Su lectura es de izquierda a derecha y de abajo a arriba. La altura de cada una de ellas es de 15,35 metros, la anchura de 4,70. Están divididas por 4 ojivas, encima de las cuales se encuentra un rosetón de 6 lóbulos y 2 cuadrilóbulos. Apoyadas en los pilares que sostienen la bóveda hay 12 estatuas de los apóstoles, verdaderos pilares de la Iglesia. Cada una de ellas sostiene un disco marcado con la cruz, recordando la consagración de la capilla. Al carecer de signos apropiados que les identifiquen, casi ninguno se puede reconocer, solo a San Pedro llevando la llave y la cruz, a su lado en el ábside San Pablo portando una espada, y a San Juan, el más joven e imberbe, con una sonrisa impregnada de ternura. A partir de la zona inferior de las ojivas lanceoladas se cuenta en esta vidriera desde el descubrimiento de Santa Elena de las reliquias en Jerusalén hasta su llegada al Reino de Francia. También representa al rey Luis IX como el legítimo sucesor de los reyes de Israel. Es la única que se puede leer en Bustrocedón, que consiste en redactar alternativamente un renglón de izquierda a derecha
y el siguiente de derecha a izquierda o viceversa. Esta forma de colocar los renglones era muy frecuente en la antigua Grecia. Se fue perdiendo a partir del período helenístico. El libro de los Reyes en la Biblia es un conjunto de historias que registran el reinado y las acciones de los reyes de Israel y Judá, destacando, por ejemplo, la narración de Salomón pidiendo sabiduría para gobernar con justicia en lugar de riquezas y poder. Otra temática relevante es la importancia de la fidelidad a Dios, ya sea adorando a otros dioses o no cumpliendo con los deberes religiosos, lo que puede dar lugar a sufrir graves consecuencias. El libro narra la historia de Esther, una judía que se convierte en reina de Persia y salva a su pueblo del exterminio planeado por Amán, el primer ministro del rey Asuero. Muestra la providencia de Dios con Israel y establece la celebración de la fiesta del Purim. El texto original hebreo es universalmente considerado como canónico. Lista de libros aceptados por la Iglesia y otras confesiones cristianas, como texto sagrado de inspiración divina. El libro de Judith es una narración que ensalza a una mujer, cuyo coraje, valor y astucia salva una vez más al pueblo judío de sus enemigos, infiltrándose en el campamento enemigo del ejército asirio y logrando engañar a su líder Holofernes, decapitándole durante una cena. El libro de Job narra la historia bíblica de cómo sufre un justo en la tierra y puede mantenerse íntegro a pesar de las adversidades que puede vivir, sosteniendo con convicción su fe al Dios verdadero. Las 7 ventanas del ábside miden 13,45 metros de altura, 2,10 metros de ancho. Solo tienen 2 ojivas y 3 trilóbulos. El libro de Jeremías es una extensa recopilación de las profecías escritas por el profeta. Vivió durante el periodo de la caída de Jerusalén y el exilio de Judá en Babilonia. Los protagonistas del relato del libro de Tobías son los miembros de una familia de la tribu de Neftalí, deportada a Nínive, cuando los asirios invadieron y conquistaron el territorio de Galilea. El libro de Ezequiel es el tercero de los principales libros proféticos del Tanaj. Relata las 7 visiones del profeta exiliado en Babilonia durante 22 años, 593 a 571 a.C. Las visiones y el libro se estructuran en torno a 3 temas: juicio a Israel, juicio a las naciones y las bendiciones futuras para Israel. Además de las escenas que se relacionan con la vida de San Juan Bautista, se cuenta en esta vidriera el libro de Daniel. La vidriera anterior y las 2 siguientes se encuentran situadas en el centro bajo el ábside, justo detrás del llamado altar de las reliquias. En esta tribuna se exponía el gran relicario que contenía las 22 reliquias de la Pasión de Cristo, entre ellas un pedazo de la Sagrada Cruz y la corona de espinas. Fue fundido en la época de la Revolución Francesa. Las reliquias que sobrevivieron se conservan en la actualidad en el tesoro de la Catedral de Notre-Dame de París. Estas reliquias, sumadas a las recuperadas durante las cruzadas y otras guerras, convirtieron a Francia en una nueva Tierra Santa, dotándola de gran prestigio simbólico en el mundo medieval. Aunque el rey francés Luis IX era un hombre religioso, la compra en la que gastó una suma astronómica fue también un movimiento político, ayudándole a consolidar su autoridad. La vidriera central, bajo el ábside, con imágenes alusivas a la Pasión de Cristo, y la lateral derecha, con escenas de la vida de San Juan Evangelista y la infancia de Cristo, apenas son visibles para el espectador, debido a que se encuentran situadas detrás de la tribuna o altar. El libro de Isaías es identificado por un sobrescrito como la obra del profeta del siglo VIII a.C.
Isaías ben Arnoz, el primero de los profetas mayores en la Biblia cristiana. Se considera que al menos una parte del libro fue compuesta durante la cautividad en Babilonia. La otra parte de esta vidriera narra el árbol de Jesé, que es el nombre tradicional que recibe el árbol genealógico de Cristo a partir de Jesé, padre del rey David. En el Apocalipsis de Juan, Jesús afirma: «Yo soy la raíz y el retoño de David». El libro de los jueces, pertenecientes a la Biblia del Antiguo Testamento, narra la historia de Israel desde la muerte de Josué hasta el inicio del gobierno monárquico con Saúl. La primera parte describe un ciclo de apostasía, opresión y arrepentimiento. La segunda se centra en la historia de los jueces, que lideraron a Israel durante ese periodo. Los jueces son líderes militares y políticos, que surgieron para liberar a Israel de los opresores extranjeros y restaurar la religión. El libro de Josué cuenta la historia de este personaje bíblico, sucesor de Moisés, que lideró a los israelitas a la conquista de la tierra prometida, después de su éxodo en Egipto. El texto incluye relatos de cómo Josué dividió la tierra entre las tribus de Israel, así como varias batallas y eventos milagrosos que les ayudaron a conquistar a sus enemigos. El libro de los Números es el cuarto de la Torá judía. Cuenta la historia del pueblo de Israel durante su viaje desde el desierto de Sinaí hasta la tierra prometida de Canaán. Se describen, entre otros, eventos y conflictos que ocurrieron durante el viaje, como la rebelión de Coré, Balaán y su asno hablando, y las rebeliones de las tribus de Israel. También contiene regulaciones religiosas y leyes sobre los sacrificios y las ofrendas, así como regulaciones para el sacerdocio y normas para la purificación. El Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Narra cuando los israelitas abandonaron la esclavitud en Egipto por la fuerza de Yahvé. Describe cómo Dios envía las 10 plagas de Egipto para que el faraón les libere. En el monte Sinaí, con forma de zarza ardiendo, Yahvé se manifiesta ante Moisés, ofreciéndoles la tierra prometida o de Canaán, a cambio de su fidelidad. Le muestra la redacción de los 10 mandamientos o tablas de la ley y otras normas legales, instrucciones para construir un tabernáculo, el episodio del becerro de oro, el medio por el que vendrá del cielo y habitará con ellos, dirigiendo una guerra santa para poseer la tierra, y luego la paz. El Génesis, traducido como origen, creación o nacimiento, es el primero de los libros del Tanaj judío y de la Biblia cristiana. Ofrece un relato de la creación del mundo, de la historia temprana de la humanidad, de los antepasados del pueblo de Israel y los orígenes del pueblo judío. Está dividido en 50 capítulos. Los 11 primeros combinan la historia primitiva, los 39 últimos la historia de los 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. El clero de la capilla no dependía de la parroquia ni del obispo, en el perímetro de la cual estaba situado el palacio de la Cité, debido a un privilegio ligado a la corona de Francia. Estaba adscrita a la parroquia de San Bartolomé. El obispo de París no fue invitado a la ceremonia de consagración, para que esta exención no fuera rechazada. La presidió el legado apostólico y el arzobispo de Reims. El Papa, en 1273, une oficialmente el clero de la Santa Capilla a la Santa Sede. El gran rosetón occidental, de 9 metros de diámetro, en estilo gótico flamígero, ilustra el libro profético de San Juan. El Apocalipsis aparece representado simbólicamente frente a la Pasión de Cristo en el vitral central del coro. Se reconstruyó en torno a 1485,
durante el reinado de Carlos VIII. Sustituye a otro anterior primitivo del siglo XIII, cuya temática era la misma. Para conmemorar el 800 cumpleaños del rey Luis IX, en el año 2015 se restauraron las vidrieras y el rosetón. Se desmontaron todos los vitrales, se limpiaron con láser y se colocó una fina capa protectora de vidrio para protegerlos de la contaminación. Las inclemencias del tiempo y los vaivenes de la historia han afectado a la capilla. Sufrió dos incendios en 1630 y 1776. Los vitrales de la capilla baja prácticamente fueron destruidos tras la crecida del río Sena en 1690. Se suponía que el clero estaba del lado de la nobleza durante la Revolución Francesa de 1789. Era la época de la Edad de la Razón y el impulso a la secularidad, así como el carácter exclusivo de la capilla y su construcción, que hicieron de ella un objetivo para saqueadores y revolucionarios. Se transformó en el depósito de los archivos del Ministerio de Justicia en 1797. Bajo la presión de la opinión pública, se restauró en 1836 durante 26 años, debido a que el edificio fue totalmente secularizado después de la Revolución Francesa. No hay en ella ningún altar y no se puede, por lo tanto, asistir a ningún servicio religioso. Se llevó un plan integral de recuperación entre 1840 y 1868 por los arquitectos Félix Duban, Jean-Baptiste Laxou y Émile Boisguicourt, aconsejados por Viollet-le-Duc. Las reliquias que se salvaron de la destrucción se trasladaron en 1804 al tesoro de la Catedral de Notre Dame, para ser cuidadas por los caballeros del Santo Sepulcro. Para evitar daños por los bombardeos, todas las vidrieras se desmontaron completamente en 1918 y 1939, durante las dos guerras mundiales. Tras el incendio de Notre Dame, en abril de 2019, las reliquias se trasladaron para su custodia primero al Ayuntamiento de París durante la noche y posteriormente al Museo del Louvre.